Función y relación matemática. El propósito del presente video es capacitarte para que comprendas el concepto de función y relación matemática y puedas identificar rápidamente si una gráfica, expresión algebraica o representación numérica representa o no una función. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es una función? Vamos a ver tres definiciones de tres autores distintos y las vamos a analizar. La definición de Euler dice: si algunas cantidades dependen de tal manera que si las últimas cambian, las primeras también cambian, entonces las primeras cantidades se llaman funciones de las últimas. Okay. Si te das cuenta, se ve un poquito enredada la definición. Sin embargo, vamos a tratar de desmenuzarla a través de dos esquemas muy sencillos: primeras cantidades y últimas cantidades, porque así dice la definición. Si algunas cantidades dependen de tal manera que si las últimas cambian, las primeras también cambian. Entonces vamos a hacer un esquemita donde vengan las primeras cantidades y las últimas cantidades. Si tomamos el ejemplo de cuando creamos la caja a través de una lámina de cartulina rectangular de 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, ¿sí? Podemos tener dos conjuntos de valores, ¿sí? Por ejemplo, acá los valores de la X, lo que le íbamos doblando en cada esquina, 0, 1, 2, 3, hasta 10, y lo que nos iba dando el volumen. Entonces, aquí la definición dice: si algunas cantidades dependen de tal manera que si las últimas cambian, por ejemplo, aquí en la primera tengo 0 y daba 0. Pero si las últimas cambian, por ejemplo, de 0 a 1, cuando le doblamos 1 centímetro a la lámina de cartulina, nos dio un volumen de 504. ¿Ves cómo cambió las primeras cantidades? Como dice la definición, si las últimas cambian, las primeras también cambian, ¿sí? Si vuelve a cambiar de 1 centímetro a 2 centímetros, lo que le doblamos en cada esquina, también cambia el volumen. De 504 a 832, si lo cambiamos a 3 centímetros, cambia de 832 a 1008, a 4 centímetros, cambia a 1056, etc. Aquí nos damos cuenta que por cada valor que va tomando, en este caso, lo que le doblamos en cada esquina, el volumen también iba cambiando, ¿sí? Tú me puedes decir, pero aquí regresó a 0, ¿sí? Pero aquí es otro valor, aquí es 10. Este era cuando le doblábamos 10 centímetros. Entonces, esto quiere decir que el volumen que me está representando este óvalo de la izquierda está en función de la longitud que se le corte el cuadrado en cada esquina a la lámina rectangular de cartón. Y si te das cuenta, entonces con este esquema que hicimos se explica perfectamente la definición de Euler. ¿Okay? Una segunda definición dice: la función f de un conjunto D a un conjunto E es una correspondencia que asigna a cada elemento X de D un elemento único Y de E. ¿Okay? También, si te das cuenta, está como medio enredada, pero también la vamos a desmenuzar y vamos a tratar de entenderla, ¿sí? Vamos a poner el conjunto D, que va a tener los valores X, porque así dice la definición. Dice: la función f de un conjunto D a un conjunto E es una correspondencia que asigna a cada elemento X de D, entonces el conjunto D va a tener los valores X, a un elemento único Y de E, entonces el conjunto E va a ser los valores Y. ¿Sí? Y otra vez vamos a tomar el mismo ejemplo. Ponemos nuestros dos esquemas, nuestros dos óvalos, con los valores, pero ahora lo vamos a ver de izquierda a derecha, porque la X está ahora a la izquierda y la Y, o el volumen, está a la derecha, ¿sí? Entonces, aquí dice que hay una función, dice: la función f de un conjunto D, que este es el conjunto D, a un conjunto E, por eso ponemos aquí la función f.
o sea, del conjunto D al conjunto E. ¿Sí? Dice, es una correspondencia. Correspondencia quiere decir que a cada valor que hay en X le corresponde un solo valor en Y. Entonces 0 le corresponde 0. Cuando le doblamos 1 centímetro, el volumen le correspondía a 504. Cuando le doblamos 2 centímetros a 832, 3 centímetros a 1008, etc. Y por cada centímetro que le íbamos aumentando, tenía una correspondencia. Y aquí dice que asigna a cada elemento X de D un elemento único. O sea, no se puede repetir. Tú me dirías, pero aquí tiene 0, 0 y 10, 0. El 0 sí se repite. Se repite, pero en la Y, no en la X. ¿Sí? Entonces, por eso es que puede ser una función. Entonces, esta es una segunda definición, que también ya lo analizamos. Y fíjate lo que significa. Y vamos a ver una tercera definición. Dice, una función es un conjunto de pares ordenados de números en el cual dos pares distintos no tienen el mismo primer número. Esta es la definición de Martínez de 1997. Y esta es muy sencilla. Si tomamos otra vez el mismo ejemplo, podemos hacer una tablita donde tenemos los valores de X y tenemos los valores del volumen. Y hacemos el par ordenado. Par porque son dos, ordenados porque siempre va a ir primero X y después el volumen o Y, como se le llama. Por eso aquí sería 0,0, 1,504, 2,832, 3,1008, etc. Hasta que lleguemos al 10,0. Y aquí también podemos decir, porque la definición dice una función es un conjunto de pares ordenados de números en el cual dos pares distintos no tienen el mismo primer elemento. El 0, 0 y el 10, 0 tienen el mismo segundo elemento, pero no el primero, porque el primero es 0 y el otro es 10. Los demás son 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, esta definición es muy sencilla y muy clara, porque nada más nos dice que es un conjunto de pares ordenados, ¿sí?, en el cual dos pares distintos no deben tener el mismo primer número o el mismo primer elemento. ¿Okay? Esas son la definición que vamos a dar de funciones. Y entonces, ¿qué es una relación? Pues automáticamente sale de acá. Dice, ¿qué es una relación matemática? Es un conjunto de pares ordenados en donde dos o más pares ordenados repiten el mismo primer elemento. Entonces, si tengo 2, 3 o más pares ordenados, con solo uno que yo tenga que repita el primer elemento, es suficiente para que sea una relación y ya no una función. ¿Cuándo va a ser una función? Cuando no repite ningún par ordenado. Nada más. Entonces dice, por la claridad de la definición de función y relación, estas serán las que usaremos en el presente vídeo y en el curso en general. ¿Sí? Ahora viene una pregunta, dice, ¿cómo sé si se trata de una función o una relación matemática al observar la representación? Puede ser numérica, analítica o gráfica. Es decir, si yo tengo una tabla, si yo tengo una gráfica o si tengo una ecuación, ¿cómo sé si me representa una función o una relación? Representación numérica. Si yo tengo la representación numérica va a ser muy sencillo. Dice, si tenemos la representación numérica en una tabla, podemos saber si una función si es una función matemática o no, ya que al formar los pares ordenados, si ninguno repite el primer elemento, entonces se trata de una función. De repetirse, será una relación matemática. Así es muy fácil. Si yo tengo ya el conjunto de pares ordenados, que es la representación numérica, entonces nomás me fijo si se repite el primer elemento en alguno o varios pares ordenados, entonces no es una función, sino una relación matemática. Esa es numéricamente. La representación analítica quiere decir si yo tengo la ecuación, ¿cómo sé al ver la ecuación si se trata de una función o de una relación? Fíjate, también es muy sencillo. Si la variable dependiente y, o sea, siempre la que va en el eje vertical, está elevada a la potencia 1 y la independiente, que le llamamos x, a cualquier otra potencia, puede ser 1, 2, 3, la potencia que sea, ¿sí?, será una función. Si mi variable dependiente está elevada a la 1
Con eso me va a garantizar, aunque la independiente esté elevada a otra potencia, que eso es una función. Entonces, si yo veo la ecuación y veo que la y está elevada a la 1 y la otra a cualquier otro exponente, es una función. ¿Sí? Pero fíjate, si las variables x y y están elevadas a una potencia par, no representan funciones, sino relaciones. Si la x está al cuadrada y la y está al cuadrada en la ecuación, o está a la cuarta, las dos a la cuarta, o a la sexta, o a la octava, entonces no van a representar funciones, sino relaciones, porque van a haber varios pares ordenados o muchos pares ordenados que repiten el primer elemento. Si la variable dependiente está elevada a una potencia par y la independiente elevada a la 1, no representará una función, sino una relación. Fíjate, este sería el caso de las parábolas que abren hacia la derecha o hacia la izquierda. En ese caso, la x, que es la variable independiente, está elevada a la 1, pero la y, que es la dependiente, está elevada al cuadrado. También podría estar elevado a la 4, a la 6, y no sería una función, ¿okay? Sino una relación. Entonces, al ver yo la ecuación, me puedo dar cuenta si es una función o una relación. Porque si la variable y está elevada a la 1, no importa qué potencia, puede ser impar, fraccionaria a las demás, siempre va a ser una función. ¿Sí? Si están elevadas a la potencia par, tanto la x como la y, va a ser una relación. Y la última es que si la variable independiente está elevada a la 1, pero la dependiente elevada al cuadrado, entonces no va a ser una función porque será una parábola que abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si tengo la representación gráfica, ¿sí? Entonces va a ser más sencillo. Dice, si se tiene la gráfica de una función, es muy sencillo identificar si representa una función o una relación matemática. Para ello, haga lo siguiente. Dice, trace líneas verticales sobre la gráfica. Si alguna de ellas la corta en más de una vez, entonces no será una función, sino una relación matemática, ya que al cortarla dos o más veces implica que hay dos o más pares ordenados que tienen el mismo primer elemento. Por eso es que se le traza la letra vertical, porque entonces el mismo valor en x va a tener dos valores en y, al menos, dos o más. Si solo tiene uno es una función, si tiene dos o más es una relación. Vamos a ver algunos ejemplos demostrativos para que te vaya quedando más claro. Ejemplo 1 dice, el volumen de las cajas sin tapa que se pueden formar a partir de una lámina de cartón de 30 por 20 centímetros, doblando cuadrados iguales en cada esquina, se pueden representar por la siguiente expresión. ¿Sí? Volumen 30 menos 2x por 20 menos 2x por x. ¿Sí? Aquí te di la función analítica. Entonces, ¿cómo sé si se trata o no de una función o de una relación matemática? Dice, realicemos los productos indicados en el miembro derecho. O sea, vamos a multiplicarlos para ver con qué exponente queda. Si multiplico el 30 por el 20, me daría 600. Lo vamos a hacer. El volumen sería igual a 30 por 20, son 600, menos, porque va a ser 30 por menos 2x, menos 60x. Luego el menos 2x por 20, menos 40x, menos 2x por menos 2x, más 4x por x que está al último. Juntamos dentro del primer paréntesis término semejante y ordenamos los datos de acuerdo a su exponente. Entonces tenemos que el volumen es igual, primero 4x cuadrada, luego menos 60x menos 40x sería menos 100x, más 600 por x. Y al multiplicarlo por x ya me queda que el volumen es igual a 4x cúbica menos 100x cuadrada más 600x. Entonces ahí ya tenemos la función ya con exponentes. Y si lo tenemos con exponentes va a ser más fácil que podamos entender si es o no una función matemática. ¿Sí? Ya teniendo en forma analítica, dice, nos damos cuenta que la variable dependiente, en este caso es el volumen, la v, está elevado a la potencia 1. Y la variable independiente, su exponente mayor es 3. Por lo tanto, se trata de una función.
Porque si la variable dependiente está elevada a la 1, no importa qué potencias esté la independiente. Siempre va a dar una función. Entonces ya decidimos que esa es una función vista analíticamente. Si le da más valores a la x, podemos obtener la representación numérica. Esta tabla ya la hemos manejado desde el otro video cuando fue introducción a las funciones, ¿sí? Y tenemos los valores de x y el volumen. X vale 0, el volumen vale 0, si vale 1 vale 504, etc. Ahí están todos los valores, ¿sí? Si tomamos dos pares, dice, si formamos los pares ordenados, ninguno repetirá el primer elemento. Por lo tanto, concluimos que es una función. ¿Ves? Analíticamente vimos que era una función. Numéricamente vemos que es una función. Y ahora lo vamos a ver también gráficamente. Gráficamente, la expresión del volumen es igual a 4x cúbica menos 100x cuadrada más 600x. Entonces aquí tenemos la gráfica de la función. Ya no solo lo puse hasta 10, ves que baja, alcanza un mínimo y vuelve a subir. Gráficamente, para que yo decida si es o no una función matemática, basta con que yo trace líneas verticales. Por ejemplo, le trazo una vertical, otra y otra. Y siempre va a cortar en un solo punto, ¿sí? Por lo tanto, concluimos, dice, al trazar líneas verticales, ninguna corta más de una vez a la gráfica. Por lo tanto, se trata de una función. Y ves, tanto analítica, gráfica como numéricamente, se concluye lo mismo. Ejemplo 2. La ecuación de una circunferencia es, y ponemos aquí, x menos 3 elevado al cuadrado más y menos 1 elevado al cuadrado igual a 25. ¿Representa una función? Entonces, aquí tendríamos que analizarlo y lo vamos a analizar analítica, gráfica y numéricamente. Dice, obtengamos la ecuación general. Para eso desarrollamos los binomios al cuadrado. Entonces, x menos 3 al cuadrado va a ser el cuadrado del primer término, que es x cuadrada, menos el doble del primero por el segundo, menos 6x, más el cuadrado del segundo término, que sería 9. El siguiente binomio, que es y menos 1 al cuadrado, va a ser y cuadrada menos 2y, porque es el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es 1, igual a 25. O de una vez el 25 si lo pasamos pasa menos 25 igual a 0. Ordenamos nuestra ecuación y queda x cuadrada más y cuadrada, luego va la x menos 6x menos 2y y sumamos 9 más 1, 10, menos 25 menos 15 igual a 0. Y entonces ya tenemos la ecuación general de la circunferencia y nos damos cuenta que tanto la x cuadrada como la y cuadrada, tanto la x como la y están elevados al cuadrado. Entonces, si están en una potencia par, no representa una función, sino una relación matemática. Y aquí lo tenemos, dice, al revisar la ecuación general de la circunferencia, nos damos cuenta que tanto la x como la y están elevadas al cuadrado. Por lo tanto, no representa una función, sino una relación matemática. Cualquier circunferencia no va a ser una función matemática, sino una relación matemática. Gráficamente, lo vamos a graficar, dice, grafiquemos cualquiera de las dos ecuaciones. Y nos va a dar, ¿ves? Ahí el centro está en 3,1, porque la ecuación así está, 3,1, y el radio es igual a 5. ¿Sí? Si le trazo línea vertical, lo va a cortar dos veces. Entonces dice, al trazarse una línea vertical, nos damos cuenta que lo corta dos veces. Por lo tanto, no es una función, sino una relación matemática. ¿Sí? Y ahí en la misma gráfica también podemos ver los pares ordenados. Dice, ¿no? En la gráfica podemos ver varios pares ordenados. Dos de ellos son, por ejemplo, el 3,6. Si lo ves, el 3, arriba es con el 6, donde corta la circunferencia, y el 3, menos 4. Entonces tienen el mismo primer elemento. Y al haber dos pares ordenados con el mismo primer elemento, ya no es una función, sino una relación. Dice, por lo tanto, no es una función, porque repiten el primer elemento. Si te das cuenta, coincide el análisis que le hacemos a la función analítica, a la función numérica y a la expresión gráfica. Ejemplo 3.
Una parábola cuya ecuación es y igual a 1/8 de x cuadrada representa una función matemática. ¿Sí? Vamos a revisarlo. Al revisar la expresión, nos damos cuenta que la variable que está elevada al cuadrado es la x, pero la y está elevada a la 1. Por lo tanto, se trata de una función matemática, porque va a ser una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo. En este caso es positiva, abre hacia arriba. ¿Sí? Al graficarla y trazarle líneas verticales, se tiene. Ahí está la gráfica, ves que abre hacia arriba. Si le trazo una línea vertical, lo va a cortar solamente una vez. Al trazar la línea vertical, nos damos cuenta que solamente corta una vez a la curva. Por lo tanto, se trata de una función matemática. ¿Sí? En la gráfica también se puede notar que ningún par ordenado repite el primer elemento, ya que a cada valor de x le corresponde 1 y solamente un valor en y. Cambio el valor de y, cambio el valor de x. Entonces no se repite ningún primer elemento. El ejemplo 4 dice una parábola cuya ecuación es x igual a 1/8 de y cuadrada. ¿Representa o no una función matemática? Lo revisamos, dice, al revisar la expresión, nos damos cuenta que la y es la que está elevada al cuadrado. Y al ser positiva abrirá hacia la derecha. Por lo tanto, no es una función, sino una relación matemática. Ya lo vimos desde el principio. Si la variable dependiente, en este caso la y, está elevada al cuadrado y la x está elevada a la 1, no va a ser una función matemática. Gráficamente lo podemos ver. Ahí ves que tenemos la parábola que abre hacia la derecha. Si le trazo una línea vertical, lo va a cortar más de una vez, lo va a cortar 2 veces. Aquí puedes ver que el 2,4 y 2, menos 4. ¿Sí? Acá nos dice, ¿no? Al trazar la línea vertical, esta corta 2 veces la parábola. Por lo tanto, no es una función, sino una relación matemática. Si la x toma el valor de 2, la y toma 2 valores, 4 y menos 4. Por lo tanto, se forman 2 pares ordenados con el mismo primer elemento. Y se concluye que no es una función. Esos pares son 2,4 y 2, menos 4. Por lo tanto, se concluye que este tipo de parábola no forma una función, sino una relación matemática. En conclusión, podemos decir, de las 4 cónicas, circunferencia, parábolas, elipses e hipérbolas, solamente las parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo representan funciones matemáticas. Las demás son relaciones, dado que todas ellas tienen pares ordenados que repiten el primer elemento. Así es que si te encuentras con una circunferencia, una elipse, una hipérbola, esas son relaciones. Hay una completa correspondencia entre lo analizado en las expresiones analíticas, las gráficas y las representaciones numéricas. Todas nos llevaron a concluir sobre lo mismo. Y todas coinciden en si es o no una función matemática. El ejemplo 5, vamos a salirnos de las cónicas y vamos a ver otro tipo de funciones. Dice, sea la función y igual a x cúbica, determina si es una función o una relación matemática. Bien. Al revisar la expresión matemática, nos damos cuenta que la variable dependiente y está elevada a la 1 y la independiente a la 3. Por lo tanto, se trata de una función matemática. Esa sí es una función. Cumple con la primera parte que vimos de la función analítica. Al graficarla y trazarle verticales se tiene. Aquí está su gráfica, ves, tiene así una forma como S. Si le trazamos verticales, siempre lo va a cortar una sola vez. Entonces, como al trazarle verticales, estas solo cortan una vez a la curva, se trata de una función matemática. ¿Okay? También podemos notar en la gráfica que ningún par ordenado repite el primer elemento, puesto que por cada valor que toma x, y toma un valor diferente. Por lo tanto, no se repite en ningún par ordenado el mismo primer elemento. Y entonces es una función. Número 6, el ejemplo 6 dice, la siguiente gráfica corresponde a la siguiente expresión matemática. Y igual a coseno de x. Y mira, su forma es así onduladitas. ¿Sí? Entonces, viene la pregunta, ¿representa una función o una relación matemática?
como tenemos la gráfica, ¿sí? Si le trazamos líneas verticales, solo cortaría una vez. Por lo tanto, se trata de una función matemática. ¿Te das cuenta? Muy fácil si tenemos la gráfica. En conclusión, la forma más rápida para determinar si se trata de una función o una relación matemática es a través de la gráfica, ya que al trazar una línea vertical, si solo corta una vez, es una función. Si lo corta dos o más veces, se trata de una relación. Y como en este caso lo cortó una vez, pues es una función. Fortalecimiento de aprendizaje. Con la finalidad de que fortalezcas tus competencias, te invito a que de manera individual realices cada una de las actividades indicadas. Dice, número 1, evalúa analítica, gráfica y numéricamente si las siguientes expresiones matemáticas corresponden a una función o a una relación matemática. Inciso A, y igual a 5x más 2. Inciso B, y igual a un 16avo de x cuadrada. Inciso C, x menos 5 al cuadrado sobre 25 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual a 1. D, x menos 5 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 36. Y x igual a 1 sobre 24 por y menos 2 al cuadrado más 3. Ese es el problema 1. Problema 2 dice, la siguiente gráfica representa la función y igual a 3 veces el seno de x, 3 seno de x. Y ahí lo ven, es ondulada. Y viene la pregunta, dice, determina si se trata de una función o de una relación matemática. Debes justificar tu respuesta. Pues muy bien, con esto yo espero que quede claro lo que es una función y lo puedas identificar, ya sea cuando tengas la ecuación, cuando tengas la gráfica o cuando tengas una tabla o la representación numérica. Entonces, esa es la intención. Entonces aquí por cada uno, en el problema 1, por cada uno, le vas a hacer la revisión de las tres cosas. Dice, evalúa analítica, gráfica y numéricamente las siguientes expresiones. Pues entonces espero que eso lo hagas. De todas maneras se traen las respuestas para que puedas comparar tus resultados. Pero la intención es que hagas el esfuerzo por hacerlo de forma individual y sin ver los resultados. Y ya cuando tengas los resultados lo comparas para saber si lo hiciste bien. Si todo salió bien, mis felicitaciones. Si no, rectifica y encuentra tu error hasta que llegues al resultado correcto. Las respuestas aquí vienen, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.